mucha alegría partimos este nuevo episodio con una invitada súper especial que tiene una historia muy bonita que nos va a contar el día de hoy, y ella es Cecilia. Así que yo, Cecilia, te agradezco de corazón tu tiempo, por poder venir, por sacarte de tus actividades del día para que pudieses venir a compartir con nosotros todas tus historias, y en particular una historia súper bonita que a mí, de hecho, me conmueve demasiado. Así que te lo agradezco mucho, Cecilia, y bienvenida acá de Tal para Talcahuano, nuestro podcast de la comuna. No, muchas gracias a ti por este honor, en realidad, de participar en esta actividad. Así que, bueno, demos con todo lo más tranquilamente posible. No son instancias que uno está acostumbrada, ¿no es cierto? Pero con mucho cariño. Sí, muchas gracias y sé nuevamente. tú, nada más que eso. Aquí la idea es que seas tú misma y que sea una conversación súper de piel, ¿verdad? Con toda la confianza del mundo, y que nos puedas contar más allá, ¿verdad?, de lo que es esta profesora, sino que de lo que eres tú como persona. Y Ceci, yo la primera pregunta que te quería hacer fue, ¿cómo decidiste enseñar? Porque tú eres profesora, ¿verdad? Sí, sí. ¿Profesora de qué? Profesora de educación física. Yo soy de familia de profesores. Mi padre, mi madre fueron directores de aquí, Talcahuano. Terminaron, digamos, sus años de enseñanza o de carrera siendo directores de establecimientos municipales de aquí de Talcahuano. O sea, siempre lo llevaste en la sangre, siempre estuvo en ti. Mis tías, que a quienes adoro, también profesoras. Mi hermana mayor es profesora. Así que como que esto de la docencia está muy, muy ligado. Tengo tíos por parte de mamá y papá que son profesores, así que ha sido como que siempre vi esto de la enseñanza. Y yo era como más deportiva, siempre fui como, me gustaba el deporte, la aventura, así que opté por esa área de la educación física. Uniste todas las dos cosas que te gustaban. Sí. Oye, ¿cuántos años llevas educando? ¿Cuánto tiempo llevas en la educación, mejor dicho? Mira, yo diría que fácilmente 30 años, un poco más quizás, pero aquí en la comuna llevo alrededor de 25, 26 años. Harto tiempo. Sí. Harto tiempo en la comuna. Incluso mis primeras incursiones ya después de egresada fueron en gimnasios. Perfecto. Hacía clase en gimnasio y iba mezclando, ¿no es cierto?, cuando salían los reemplazos, y así fue entrando en el sistema municipal. Perfecto. Oye, ¿y en qué establecimiento tú trabajas actualmente? Actualmente estoy en Los Cerros, en la Escuela Villa Centinela Sur. Perfecto. Hace ya 23 años, wow, desde que se inició la escuela. Abrió sus puertas y ahí estaba yo. Oye, y hoy en día, bueno, se sabe todo este tema de la educación, que está súper complicado en general, no solamente una temática en específico. Entonces, eso te quería yo preguntar a ti, como Cecilia, personalmente, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cuáles son las mayores dificultades que hoy enfrentan los profesores, pedagogos, hoy en día? Ay, mira, yo creo que estamos viendo una carencia socioemocional muy grande en nuestros estudiantes, que se acentuó después de la pandemia. Te iba a preguntar justo eso, porque... Sí, se acentuó mucho, perdieron muchas habilidades blandas, socializar. Todo para ellos es un caos, un conflicto. Entonces, nosotros nos damos cuenta, bueno, el área mía actualmente es la convivencia escolar. Así es que estoy muy ligada con eso y vemos como la falta de cariño, la falta de preocupación de muchas veces que vemos o la atención de los padres hacia los niños, que son poco escuchados. Pero son poco escuchados porque ellos también se han encerrado en un sistema tecnológico, ya que los absorbe las redes sociales. Eso es su ley, eso es su verdad muchas veces y equivocadamente. Entonces no escuchan muchas veces a sus padres y tampoco los profes, pues, y es a todo nivel. O sea, no solamente lo hablo por mi establecimiento, sino que a nivel humano, o sea, ya de vida, es aquí y en todas partes. O sea, tú encuentras que hubo un cambio muy rotundo, antes y después. Y claramente tú lo puedes ver ahí porque eres encargada de convivencia escolar. O sea, estás de lleno en lo que es el tema. Sí. ¿Y tú crees que eso también es un tema de los papás? ¿O tú crees que ese cambio que se generó fue solamente de la pandemia? ¿Fue un cambio pandémico, digámoslo? No, tiene mucha responsabilidad también los padres, porque los dejan ser. O sea, para ellos es mucho más, a veces, cómodo, por decirlo así,
que no me moleste, que no me exija esto, no me exija lo otro, estando detrás de una pantalla, por ejemplo. Claro, es como lo fácil, como Es lo decir, ahí está. fácil. yo De sigo hecho, uno haciendo se mi da vida. cuenta con los más pequeñitos cuando empiezan a lo mejor con sus rabietas o sus mañitas, le ponen el celular. Sí. Que vea los monitos, que vea una canción. Sí, hay algunos que son educativos, pero cuando tú exageras en el tiempo de exposición a eso, a esa tecnología, ya no es bueno. Po. Y es muy difícil, ¿ah? Yo te lo digo, Es porque yo tengo un muy hijo de difícil. 3 años y yo era el típico que decía, no, a mi hijo yo no le voy a pasar nada, porque el celular enseña Sí. puras cosas malas, todos los papás se lo pasan. Y claro, cuando nació, obviamente estaba muy chiquitito, pero después que empezó a pasar el tiempo, como que uno le pasaba, pero un ratito, después otro ratito, después lo exigían, y al final uno no se da cuenta Sí. cómo es que ese niño, ¿verdad? Si bien en mi caso personal no pasa todo el día en el teléfono, pero sí me lo pedía cada vez más y sí me daba cuenta en cómo sabía manipularlo. Exacto. Entonces ahí fue cuando un día dije, wow, no, ¿sabéis qué? Que esto ya es demasiado. Es un niño muy pequeño para que sepa manipular un teléfono de esa manera. Y ahí que lo que hice, claro, fue eso, fue decir, no, todo el tiempo que pasaba en el teléfono, hagamos actividades la Exacto. mayor cantidad del tiempo posible. Pero es difícil, ¿ah? Es difícil. Es difícil. Yo culpaba Es sin difícil. estar ahí, pero es difícil. Pero creo que sí hay un límite en el que uno puede decir, no. O sea, hasta aquí puedo usar el teléfono, pero cierto punto. Pero eso que demanda más trabajo para los papás. Y es lo que hoy en día Exacto. no quieren. Es triste, pero Sí. no quieren. O sea, tenemos No, hijos y no claro, quieren y si aportar. a eso consideramos que actualmente también nuestra sociedad está de tanto padres como madres de horarios extensos de trabajo. Entonces, o llegan cansados, o tienen que llegar a hacer las cosas mínimas o cotidianas, ¿no es cierto? Entonces les van dejando menos tiempo Sí. a lo que es el interactuar con los niños. Y sobre todo con los adolescentes, ahí se nota mucho más la brecha Sí. de que no hay una comunicación real entre los padres. Pero también tenemos que entender de que ellos nacieron en otra época, en una época que es totalmente tecnológica. Pero ahí somos los adultos, ¿no es cierto?, los que tenemos que decir, sí, está bien, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta cuándo? Claro, poner un límite sobre Uno tiene eso. que poner los límites, justamente. No el niño nos ponga los límites a nosotros. Sí. Y ahí caemos por eso lo que dices tú, los tiempos, el que uno llega cansado, y desgraciadamente también eso es un daño para los niños, porque ellos están percibiendo de que la vida de un adulto es de cansancio. Estamos entregando un mensaje bien errado ahí en ese sentido. Sí. Vamos a salir, no, es que estoy cansado. Vamos a ver una película, me quedo dormida. O sea, entonces siempre le estamos demostrando un cansancio al Y de hecho lo que pequeño. estás hablando me hace mucho sentido por lo mismo. Yo igual trabajo en Sí. 2 lados y es como, llego, pero yo trato de como tener energía, sacar energía a Claro. algún lado para poder hacer actividades. Pero ya él empieza como, papá, ¿estás cansado? Papá, ¿vas a dormir? Y es Exacto. como, wow. Entonces, lamentablemente el sistema hace, ¿verdad?, que no ha ayudado en nada Sí. a que podamos dejar los teléfonos, Sí. sino que lo Al contrario. contrario. O sea, nos pasa, por ejemplo, saliendo de la casa y te das cuenta que no vienes con el celular, te devuelves. Sí. ¿cachai? O sea, te vuelves llegamos, loco. Claro, llegamos a ese extremo de depender tanto Sí. de un celular. O sea, el celular te despierta. Partiendo por ahí. Él te pone la alarma, ¿no es cierto? Porque si no, pasas de largo. Y empiezas inmediatamente a revisar correos, si hay mensajes, y funcionas así durante todo el día. Y tampoco te desconecta el fin de semana quizás de tus labores. Porque Sí, po. en vez de desconectarte también siempre estás mirando, Estás ¿me habrá mirando. llegado algo? ¿Me habrán respondido esto? Al final es muy difícil. Y ya está por entretención. Si uno de repente se sienta y lo primero Sí. que haces es mirar el celular, o ya sea porque tienes algún juego entretenido, o porque quieres ver alguna noticia o lo que sea. No, si él no está comiendo la tecnología, pero porque nosotros no estamos sabiendo manejar esos tiempos. Sí, no, Nada más. es muy complicado. Es súper complejo. ¿Pero sí. tú crees que puede ser una buena mezcla entre la tecnología y la educación hoy en día? Sí, de todas maneras, o sea, la tecnología puede aportar mucho a la educación, mucho, pero hay que saber enfocarla. Y lo que insisto es en los tiempos. O sea, si yo le puedo dejar que esté en el celular, que averigüe mucho, o sea, ahora ya en los libros, en realidad, pucha, duele decirlo, pero están pasando al olvido, porque hasta un libro de lectura que uno le da a un estudiante, lo encuentra
en internet. No, y ahora que salió esto de la inteligencia artificial, el chat GPT, Claro. ese famoso chat, Sí. que incluso puedes poner lo que sea, hasta resúmenes de libros, todo te aparece. Todo. Te facilita en ese sentido todo, pero no nos está ayudando intelectualmente. Claro, porque facilitamos demasiado Exacto. cosas que no deberían facilitarse tanto, Sí. como la lectura. Que Como la lectura. Ya claramente un libro ya pasó, está pasando al Sí. olvido. Ahora tenemos esas Kindle que se llaman, Sí. que uno puede leer también, que no es Claro. lo mismo, como que se pierde un poco el romanticismo del libro, Sí. de tenerlo ahí de manera física, ¿verdad? Pero sí, la tecnología yo creo que vino quizás para ayudarnos, pero lamentablemente está causando lo contrario. Exactamente. Sí. Oye, Ceci, te hago una pregunta. ¿Tú cómo puedes mantener todavía esas ganas de seguir educando después de tanto tiempo? O de estar, bueno, ahora ya no estás educando, ¿verdad? Pero, o sea, educando Sí, entre comillas, sí, porque sí. no estás como No estoy, profesora, claro, pero sí frente sigues al aula. educando desde otra manera a tus alumnos. Entonces, ¿cómo puedes mantener después de tanto tiempo esa energía? Porque, para ser súper sincero, hay de repente profesores que lo que menos tienen es paciencia después de estar mucho tiempo en la educación. Y digamos que no profesores de tanta edad, sino que ya llevan 20 años y en esos 20 años ya se convirtió en todo lo contrario que él o ella decía que no se quería convertir. Sí, lo que pasa es que volviendo también a esto de la tecnología, te está demandando mucho más trabajo el enseñar hoy por hoy. ¿Ya? Los chicos están más curiosos, están más ávidos de querer saber cosas y uno tiene que estar al día. Y eso también te quita más tiempo. Para preparar una clase, en mi área actualmente sí me ha tocado hacer intervenciones en cursos, entonces he tenido que preparar material para ingresar a la sala. Perfecto. Pero es un área diferente a la mía, pero los niños, ¿sabes qué? Te llaman, tienen no sé, una cosa que tú los ves y te dan ganas de abrazarlos igual, de acercarte, de darles una palabra bonita. No sé, ellos como que te hacen en realidad tener ese ánimo y levantarte todos los días y seguir luchando contra un sistema que a veces, pucha, uno quisiera más, pero con lo que tenemos que batallar. Y muchas veces quizás esos niños, no digamos que todos, pero que no tienen el apoyo en su casa o no tienen ese abrazo o esa palabra de aliento que, si bien ellos muchas veces se hacen los rudos, los que no, pero finalmente son niños. Son o sea, niños. tú abrazas y es un niño. Es un niño. Exactamente. Y es un niño que quiere cariño y uno está tan acostumbrado a entregar cariño también que te nace, o sea, tú no eliges a uno para abrazar y a otro no. Ambos vienen a ti y tú los abrazas igual, sabiendo que a lo mejor el día anterior habías tenido que pelear un poquito con él porque no se había portado bien, pero después viene con esa carita y nada, o sea, tú lo abrazas igual de nuevo. Exactamente. Sí. Oye, Ceci, ¿tú tienes algún un modelo a seguir? ¿Algo que te dé alguna inspiración? Puede ser una persona, ¿verdad?, que esté viviendo o alguna persona que ya no esté en esta vida. Alguien Bueno, que te sí, inspire. Mis padres. ¿Ellos están vivos? No. Ya. No, ellos ya partieron, pero mis padres y me dejaron, no sé, algo tan valioso que son mis tías y tíos. ¿Cachai? Entonces, somos una familia muy unida. Ya. Como te decía anteriormente, son profesores, tengo un tío que es sacerdote, entonces también nos entrega toda esa otra parte mística, espiritual. Mis tías son mis madres aquí en este minuto porque no, mi mamá ya partió, mi papá igual, entonces, no sé, yo estoy viendo siempre a ellos en todo, siempre hago cosas pensando en ellos. Claro, hoy en día son como tus padres ellos. Son mis padres, sí. Exactamente. Mis padres y mis madres y mis hermanos han sido, bueno, después de todo lo que viví, han sido un pilar muy grande, mi familia en sí, mis sobrinos. O sea, si yo pudiera enumerártelos a todos, estamos quizás hasta qué hora aquí nombrándolos. Pero sí, hasta los más pequeños de mi familia son a quien uno motivarlos, recibir un abrazo, una palabra, todo es inspirador en Eso es bonito porque hoy en día sí hay familias que son muy cercanas, ¿verdad? Muy achoclonadas, que uno les dice,
pero igual se ha ido perdiendo eso. Sí. Se ha ido perdiendo. Lo mismo, tanto trabajo, ¿verdad? Que después tener el tiempo libre, pero hay que dedicárselo a los hijos. Entonces eso es muy valorable. Y de hecho son muy pocas familias las que quedan de esa manera. Muy pocas. Oye, Ceci, y tocando, robándote una parte de lo que tú dijiste ahí, me gustaría, bueno, saber si hay algún episodio en tu vida, algo que te haya marcado así que tú digas, sí, esto es algo que me marcó muy profundo. Bueno, sí, tú sabes que la partida de los padres siempre son una marca muy profunda, porque piensas que el mundo se te acaba en el minuto, pero al día siguiente te das cuenta de que todo sigue y no se para el mundo en ese minuto. Y bueno, el accidente que tuve, que fue el 2013... A ver si me podéis contar un poquitito de eso. Eso me marcó mucho. Para Me cambió la vida. Nos escucha, como saber cómo fue, dónde fue, qué pasó con eso. A ver, era un día, miércoles creo que fue, en que bajábamos nosotros como establecimiento a un desfile, ya el día del patrullero, el 30 de octubre. Y ese año nosotros como escuela hacíamos el juramento del patrullero. Con Centinela, ¿verdad? Claro. Perfecto. Éramos, no sé, los... ¿cómo se puede decir? Los autores, los que íbamos a hacer, la única escuela que hacía el juramento. Y súper bien preparados, lindos mis niños, porque los habíamos arreglado antes de subir al bus. Cosa extraña, el bus se fue por la Avenida del Pescador, que nunca subimos porque en realidad tomó esa ruta, esa bajada. Y el chofer pierde el control del bus en plena bajada. Empezamos a tomar mucha velocidad. ¿Y él avisó? ¿Dijo? ¿Gritó alguna cosa? Él alcanza a avisar, como yo iba sentada en los primeros asientos, y él alcanza a decir, se me va la micro, se me va. Y yo pongo atención qué es lo que está pasando. Y claro, pues él me trataba de poner el cambio, de bajar cambio para frenar un poco el bus, y rebotaba. Era un boche. Por la velocidad. Claro. Empezamos a tomar cada vez más velocidad, zigzagueábamos en la pista, en la bajada. ¿Y eso a qué hora fue? Tipo 10:30. Durante la mañana. Sí, en la mañana. Y instinto, no sé, me paro. Para poner un poco de orden, ¿no es cierto? Porque los niños ya se estaban empezando a desesperar. Ellos ya sabían, yo creo. Se daban cuenta de que, claro, que ya íbamos sin control hacia abajo. Entonces me paro tomándome de los fierritos que van, ¿no es cierto?, de los pasamanos arriba. Y como bloqueando un poco la mirada hacia adelante, porque yo me quedé al medio, adelante. Y les pedía que agáchense y sujétense de lo que puedan. Agáchense. Todo va a estar bien. Nos amorreábamos de un lado para otro porque era mucha la velocidad. Yo a ratos miraba hacia atrás, hacia lo que venía, y yo veía la curva y la veía encima. Y yo decía, Dios mío, aquí nosotros pasamos de largo. Se tiene que haber hecho eterno. Horrible. Era una cosa que no cuesta acordarse en realidad. Pero nada, no sé qué fortaleza o por qué me paré, me quedé ahí. Y lo único que yo quería era que estuvieran tranquilos, que no estuvieran más asustados de lo que ya estaban. Y les decía que se agacharan, que todo iba a estar bien, sabiendo de que yo miraba hacia atrás y era pasar de largo. No veía otra opción ahí. Y yo miraba hacia atrás y no veía ni una cabecita. Estaban todos agachados. Llevaba 37 estudiantes a cargo mío. Eran muchos. De tercero a octavo básico. Y había subido un colega que también llevaba unos niños al liceo abierto. Y él llevaba 6 estudiantes más. Mira, yo no recuerdo haber sentido tanto boche de ellos después, ya que estaban todos agachaditos. Pero chocamos contra la baranda de contención y nos volcamos. Y empezamos a bajar volcados, o sea, de lado el bus.
Yo recuerdo que sentía el crujir de las latas, de todo lo que era horrible. Cuando ya frena, me acuerdo haberme golpeado varias veces, pero cuando ya quedamos como parados, yo veo hacia un extremo y yo veía el precipicio. El motor seguía funcionando y veo mi brazo lo veo frente a mí, cortado. No podía creerlo, o sea, era una cosa que yo lo único que hice fue tomar mi brazo y decir, esto es mío y no lo soltaba. Mientras escuchaba los gritos, los llantos y eterno igual, eterno el momento. Tuvimos la fortuna de que abajo digamos, de toda esa curva estaban paralizados los de ASMAR, la gente de ASMAR. Perfecto. Y ellos, al ver todo, subieron corriendo y nos ayudaron a sacar a los niños. Recuerdo 2 chiquitos, uno de octavo y uno de quinto, que se me acercaron y me dijeron, tía, nosotros la vamos a sacar. Trataron de levantarme para salir de ahí y no podía porque tenía las piernas entre medio de los fierros. Así que les pedía que no, chiquillos, saquen a sus compañeros, saquen a todos. Y ellos empezaron a ayudar a sacar a los más chiquititos. Subió la gente, empezaron a sacarlos a todos. Lloraban. Pero claro, ¿qué te fue digo? un impacto muy grande. Sí, fue horrible. Y ya, bueno, varias veces intentaron sacarme y yo en mi porfía no le decía yo, los niños primero. Y bueno, pasó mucho rato, yo sentí que a veces me iba, volvía. Claro, porque me imagino que también te estabas ahí desangrando. Claro, tenía la nariz quebrada en 2 partes también, entonces era mucha sangre en mi cara, todo, así que los niños igual me veían, lloraban y me gritaban, tía, tía, y bueno, esta gente empezó a sacar a los chicos, llegó ambulancia, llegó carabineros, bomberos, y sacaban a todos, hasta que ya llegó un minuto en que me dijeron que ya no quedaba nadie más, que me sacaban a mí. Y ahí me dejé salir. Dejé que me sacaran en el fondo, o sea, que me pusieron la tabla y recuerdo nomás haber dicho, Dios, yo ya no puedo más. O sea, realmente fuiste la última persona que sacaron de ese bus. Sí. Mi director me cuenta siempre que fueron como 45 minutos que yo estuve ahí desangrándome. Ellos dicen, no sé cómo de verdad estoy ahora aquí. Exacto, pudiese haber muerto. Cuando llegué al hospital, a mi familia le dijeron que no había nada que hacer, que yo partía en cualquier minuto porque estaba totalmente anímica, no tenía nada de sangre, no tenía signos vitales, fracturada, ¿Tus padres estaban lesionada. vivos en ese tiempo o no? Solo mi papá. Ya. Solo mi papá. Mi papá se enteró por televisión, así que imagínate, fue un caos también ahí familiar, mucha pena, mucho de todo. Y bueno, en ese minuto nadie daba un peso por mí y de verdad que yo también pensé que me iba en un minuto porque era un cansancio horrible que tenía. Ya estaba ahí sin energía. Nada, era, no sé. Y de repente dicen que empiezo a reaccionar. Nadie creía que yo hubiese podido pasar la noche. Y fueron los días hasta que... ¿Y cuánto estuviste hospitalizada? Para la gravedad que tuve, yo considero que fueron muy poco, que fue 1 mes y unos días más, en donde ya se me acercaba Navidad y yo decía, no puedo estar lejos de mi familia. Pero ya estabas consciente, ya... Sí, ya... dicen que estuve 5 días con coma inducido, ¿ya? Pero yo tengo recuerdos de haber visto a mi papá, a mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas que entraron a verme en algún minuto, pero así como muy vago, muy vago. Ya después cuando estaba tratándome en el IST, ahí fue cuando ya recuerdo más que haberlos visto y todo.
Ceci, bueno, es súper fuerte, de verdad que te agradezco mucho porque esto es revivir, ¿verdad? Lo que fue hace mucho tiempo y que tiene que ser muy doloroso, pero mira, esta temporada yo la llamo Los Héroes sin Capa porque de verdad es gente que muchos no creen que son unos héroes, que dicen, no, es que el héroe es otra cosa, no, pero eso es, o sea, tú aquí dejáis más que claro que eso es, o sea, desde pararte en esa micro, ¿verdad? En ese bus, para tratar de proteger a todos tus pollitos, después que se haya volcado el bus, que imagínate qué fuerte que estuvieses con tu brazo, o sea, que ya vieses la gravedad y supieses la gravedad de lo que era, y decir que siguieran sacando a los niños cuando es un momento de supervivencia en el que uno lo primero que haría, yo creo, es salir, tratar de salir, sáquenme. Pero tú, todo el rato ahí, ¿verdad? Que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen. Entonces, claro, todo eso, de verdad que, como te digo, yo te agradezco mucho porque para mí es súper importante que se compartan este tipo de cosas. Porque, en serio, porque son momentos en los que uno dice, wow, ¿cómo alguien puede sacar fuerza, no sé de dónde, para poder pasar eso? Y ese momento es solamente un episodio porque después de eso viene todo un proceso de rehabilitación, de ver qué es lo que hago, de tratar de aceptar la realidad, ¿verdad?, con la que voy a tener que vivir a diario. A diario, sí. Entonces, eso yo creo que también es algo muy fuerte, porque tenéis que ser muy fuerte de mente para poder decir, ya, soy la Ceci de ahora, sí, hubo un cambio tanto físico como mental, pero ¿cómo hago ahora para salir adelante? ¿Cómo fue eso? Fue muy duro, me imagino. Sí, muy, muy duro, muy complejo, de muchas frustraciones, porque uno está tan acostumbrado en tu vida a hacer de todo. Yo era muy autosuficiente, yo vivía sola en ese entonces, y todo lo hacía yo nomás sola. Si había que hacer o arreglar un mueble, iba y lo hacía, cocinar o lo que fuera, todo yo. Y después de eso, volver a la casa paterna, mi papá me dijo, o sea, tú así no puedes volver. Además que en ese entonces, sobre todo al comienzo, eran dolores, pero todo me dolía. Dormía con dolor, despertaba con dolor y estaba todo el día con dolor. Sedada constantemente. Y entre eso el por qué me pasó esto. Pero sí tengo que ser muy honesta en que nunca renegué contra Dios. Nunca dije, pues, Dios, ¿por qué yo? No, al contrario. De hecho, incluso yo me decía, ¿y si no hubiese hecho eso? ¿Qué hubiese pasado con mis niños? Y después, en una ocasión, recuerdo también que la psiquiatra que me atendía en ese entonces me decía, es que eso, pues, me decía, si tú no lo hubieses hecho, ¿qué hubiera pasado con tus niños? Tú tienes que sentirte tranquila de lo que hiciste. Claramente. Y ahí uno también empieza a darle más sentido a lo que, ¿por qué lo hiciste en el fondo? Yo creo que siempre fue mi preocupación los niños. Siempre estuve pendiente de ellos. Salir con una delegación siempre fue para mí una responsabilidad inmensa. Sí. Inmensa. Entonces era como... Y con la cantidad de niños que eran. Sí, yo salía mucho con niños porque me tocaba las partes deportivas, siempre salir a campeonatos. Siempre salía con ellos, entonces siempre era como tomarme muy en serio. Pero eso igual estaba como fuera de toda persona, o sea, no... Sí. La verdad es que tampoco sirve como después de un rato echarse la culpa a uno y decir, oye, pucha, si yo no hubiese hecho esto, pero finalmente hubiese pasado igual. Sí, pues si hubiese, como me pudo haber pasado quizás antes. Exactamente. Fue el momento y quizás viéndolo ahora, ya mucho más tranquila, los años y todo, qué bueno que me pasó. Porque quizás no hubiesen respondido de la misma manera a otras personas. A lo mejor hubiera tenido muchos niños más heridos y quizás muertos. Exactamente. Y eso, bueno, tanto la psicóloga como la psiquiatra siempre me hacían ver eso. O sea, qué bueno en el fondo. O sea, dentro de todo lo malo, qué bueno que estuve yo ahí. Ceci, y hoy ya eres completamente autovalente, me imagino, ya puedes hacer todo. Sí, me cuestan hacer muchas cosas, pero tengo una red de apoyo familiar muy grande, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, o sea, claramente tu familia ha sido pero un pilar más que fundamental. Inmenso. O sea, insisto, yo tendría que nombrarlos uno por uno,
pero nos llevaríamos mucho tiempo en eso. Pero también tengo un grupo de colegas muy apañadores, muy apañadores. Ceci, ¿y qué? Yo sé que de repente quizás no es una pregunta como que uno puede ser muy fácil, pero ¿qué enseñanza tú te quedaste con ese accidente? Porque si bien es algo muy malo, ¿verdad? Pero algo te enseñó. O sea, cada vez que a uno le pasa algo, uno aprende algo. Por más duro que sea, uno sin querer lo aprende igual. Siempre queda una enseñanza. Sí, mira, pucha, hay varias enseñanzas. Una como, por ejemplo, cuando salgas de la casa, siempre di gracias y los quiero. Porque no sabes cómo vas a volver. Esa es una de las cosas. La otra es que a veces uno no se conoce. Yo no hubiese pensado que hubiera tenido esa valentía hasta que después de que todo lo que pasó. Entonces como que uno igual a veces se reprocha de que no soy capaz de esto o no puedo hacer esto otro y sí es capaz. Y uno puede muchas cosas, puede hacer muchas cosas. Y bueno, lo otro, ya así muy, muy crítico con lo del accidente, es quizás cuestionar un poco más las salidas, verificar todos los factores. Pero creo que de hecho hoy en día algunos buses no tienen permitida la bajada ni la subida, ¿verdad? Por la cuesta del Pescador. Y de hecho ¿Y eso habrá sido después del accidente? Después del accidente. Y también, por ejemplo, que no se pueden contratar buses muy antiguos, que no tengan cinturones de seguridad, claro, por ejemplo. Y eso fueron todas lecciones que se tomaron post-accidente. Wow. Un antes y un después que marcó grandemente varias vidas. O sea, yo tengo algunos de los chicocos que estaban conmigo en esa ocasión que quedaron con lesiones graves, que también ya no tienen una normalidad. No, y también te genera un cambio mental también, sí, ¿verdad? A nivel psicológico, porque quizás alguno quedó con miedo, sí, o muchos de ver tanta sangre también. Hay muchos incluso que hasta el día de hoy me han dicho que no pueden bajar por ahí. La avenida del Pescador está totalmente bloqueada para ellos, igual que para mí. O sea, yo nunca más he bajado por ahí. No, yo no transito por ahí. Cualquier otra, el Cerro de la Gloria, por San Vicente o Puente de Arco, pero por Pescador no. No bajo nunca más por ahí. Claro. Después de eso tan fuerte, la verdad es que sí, yo creo que nadie podría hacerlo. Sí, no vale la pena. Además que hay otras opciones, así que no vale la pena. No. Hoy en día hay más opciones en las que uno puede transitar sin arriesgar tanto por ese lugar. Oye, Ceci, y lo que te quería preguntar, a mí siempre, al final como que me gusta hacer una preguntita para poder sacar un poco, ¿verdad?, a las personas y que piensen un poquito más allá, ¿verdad?, de lo que les ha sucedido, que si bien con todo lo que me has contado, yo creo que ni pregunta al último debería hacerte porque ya me dijiste todo. Pero lo que a mí me gustaría preguntarte es si tú has aprendido alguna lección de alguna persona que ya no esté en esta vida. Alguien que te haya dejado una lección de decir, yo aprendí esta lección de esta persona y con esto me voy y esto es lo que intento hacer día a día para seguir esa lección de vida. Mira, sí, yo creo que tengo varias personas que me han entregado una lección de vida fuerte y que es amar al resto, amar a mi prójimo, cuidarlo sobre todo. Mis padres fueron unos cuidadores excelentes, mis abuelos, siempre. Entonces yo creo que esa entrega y ese afán de cuidar siempre lo he tenido. No, y nos quedó más que claro con toda tu historia, o sea, fuiste una cuidadora, pero en los peores momentos. Proteger, siempre. Y dejar claro que proteger al prójimo, porque ni siquiera es como de tu grupo familiar que uno dice, no, es que si a mi hijo, a mi papá le pasa algo. No, o sea, acá, o sea, imagínate, a cuántas personas no cuidaste en ese momento. Oye, Ceci, yo quería agradecerte de verdad, porque como yo te decía, es una historia súper valorable. De hecho, hablé con muchas personas. Una característica, ¿verdad?, de este podcast es que yo llamo a personas y si se repite el nombre de manera constante, ese es nuestro próximo invitado.
Ya. Y la verdad es que tú, wow, sí, fue, Sí. yo siendo súper sincero, yo conocía del accidente, pero no te conocía a ti, yo no sabía la historia de esta profesora, no tenía idea. Entonces por eso fue para mí súper emocionante cuando empecé a preguntar, me dijeron, no, es que ella es la persona, ¿verdad?, que estaba en el accidente, que iba con los niños, que perdió su brazo. Entonces fue como, wow, ahí fue cuando fui a invitarte y agradecerte porque también tuviste las ganas de poder compartir un momento muy doloroso con nosotros, ¿verdad? Con todas las personas que te están escuchando y que te van a ver y que de verdad te lo agradezco mucho por revivir ese momento nuevamente. Y aparte de eso, ¿verdad? Yo tengo una agendita que te la voy a pasar después, que dice consejos del ayer para las generaciones del mañana. Y acá que lo que hacemos es que todos nuestros invitados, ¿verdad?, desde lo más profundo de su corazón, nos escriben un mensaje, no Ya. tan solo para nosotros, sino que le gustaría que las nuevas generaciones leyeran Me parece muy algún bien. consejo. Entonces yo nuevamente, Ceci, te agradezco mucho tu tiempo, emocionado con tu historia y muchas, muchas, muchas gracias por venir y regalarnos este pedacito de tu tiempo y de tu vida. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, insisto, y ya a esas otras personas que también dicen, como dices, que me nombraron, eh, por dar a conocer también una pequeña parte de mi historia, de esta profesora, como dices tú, que ha trabajado en Talcahuano tantos años ya, tantos años, y qué bonito, me gustó mucho este momento, me gustó mucho el poder conversar y conocerte, porque no tampoco te conocía. Así que ha sido súper, súper grato y una vez más honrada de que haya sido una participante de tu Una héroe programa. sin capa, Una héroe sin capa. sin duda. Así que un beso, Ceci, Muchas y de verdad gracias. que muchas gracias. Gracias, gracias a ti.